Bueno, chicos, primero que todo quiero agradecerles por haberse conectado a esta hora. Eh, Sé que de pronto también es un sacrificio para ustedes porque también deben estar cansados y todo, pero sí eh, es necesario que podamos hacer estos dos últimos esfuerzos que serían justamente los de esta clase y la clase siguiente. Ya sabemos que únicamente nos quedan como tal dos encuentros más. Aquí en este momento se están uniendo lo que son los dos grupos, el grupo uno y el grupo 2. El día de hoy voy a explicarles una temática que sin duda alguna, en los casos eventuales que a ustedes les toque trabajar de pronto en una empresa o quizás les toque esa parte técnica a nivel de una autoridad ambiental, es posible que les vaya a servir de mucho. Es decir, que tengan como un conocimiento base de qué se puede hacer, qué se puede plantear, especialmente cuando nosotros hablamos del tema de dolores ofensivos. Entonces, voy a tratar de desarrollarles el tema hasta el punto de indicarles también cuáles son los procesos que se hacen a nivel de normativa ante una autoridad ambiental. Si tú eres el ingeniero ambiental de una empresa y se te están presentando inconvenientes con olores ofensivos hasta el punto de que la comunidad se queja, o si tú eres ingeniero ambiental que tienes que hacerle seguimiento a una empresa para hacer que esa empresa como tal le dé cumplimiento a una normativa. Entonces, por parte y parte se tiene que tener un conocimiento previo, se tiene que saber qué hacer frente a esas eventualidades que se pueden ir presentando. Y así como en algún momento hablamos de ruido y dijimos que el ruido al final terminaba siendo subjetivo, nos vamos a dar cuenta que el tema de dolores también, muchachos, termina siendo subjetivo. ¿Por qué termina siendo subjetivo? Porque sin duda alguna eh, depende el tipo de dolores que se genere, depende la posición en la que estés, depende propiamente si el olor que percibes es agradable o no es agradable a nivel de los gustos que tú tienes. Y aquí nos vamos a dar cuenta que incluso hasta un perfume puede terminar siendo un olor ofensivo para alguien. Y se supone que los perfumes son diseñados para agradar como tal o incentivar lo que son los gustos de las personas. Entonces podríamos empezar haciendo una gran pregunta y es ¿cuántas personas se quejan por olores ofensivos? A nivel del mundo, muchachos, estamos llenos de noticias alrededor de los olores ofensivos. Es decir, personas que en estos momentos se están quejando, personas que en estos momentos están colocando lo que son PQRs de algún tipo de olores que de una u otra forma desmejoran o deterioran lo que es la calidad de vida. Y el tema de dolores sí o sí tiene que ser resuelto porque ya se ha creado una línea directa con lo que es la salud pública. Yo les voy a colocar un ejemplo puntual. Yo soy de Sagún y hace aproximadamente un mes, más o menos antes de venirme, se estaba presentando una contingencia frente al tema de dolores por el rebosamiento de aguas residuales. Obviamente, si yo estoy lejos de ese punto donde se está presentando esa contingencia, a mí no me va a afectar, a mí no me va a molestar. Para mí simplemente va a ser un episodio más que se está presentando, pero que no se debe presentar ninguna urgencia ni ninguna contingencia. Diferente a las personas que estaban cercanas a ese punto, porque a las personas les tocaba las 24 horas asumir ese olor que como tal en ese punto se estaba generando. Acto siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad? Esto que nosotros vemos aquí a nivel de imágenes, ¿sí? Hay un olor que está propiamente generando una molestia. Si no se presta atención al llamado de atención de la población, cuando lo hace civilizadamente, terminan ocurriendo este tipo de escenarios en el cual las comunidades salen a protestar frente a una eventualidad y es totalmente válido. Ante eso, muchachos, tiene que presentarse la autoridad ambiental, tiene que presentarse la autoridad civil, tiene que presentarse como tal las empresas que de una u otra forma están generando ese tipo de olores ofensivos. Y por parte y parte, nosotros podemos ser la parte de la comunidad que nos quejamos, pero tenemos que quejarnos con conocimiento de causa o podemos ser parte de la empresa en la que tenemos que ayudar a resolver la problemática que se está presentando. Empezando por el tema de conceptos, ¿qué nos viene a decir el decreto 948 del 95 frente a la definición de lo que es el olor y lo que es el olfato, chicos? Cuando se está hablando de olor,
Se habla propiamente de una propiedad, ¿sí? Una propiedad que puede ser perceptible al órgano olfativo, es decir, que nosotros logramos percibir. Más que todo se da cuando logran inspirarse algún tipo de sustancias que son volátiles. Por lo tanto, hay algún tipo de olores que pueden ser momentáneos, hay otro tipo de olores que pueden permanecer en un tiempo prolongado. Todo depende el tipo de sustancia que esté generando el olor. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y por otro lado está el olfato, que es el sentido que es el encargado de poder detectar y procesar lo que son los olores. Entonces, nosotros los seres humanos, algunos tenemos el olfato muy sensible, es decir, que logramos percibir cualquier tipo de olores. Hay otras personas que tienen el olfato un poco más laxo, es decir, que pueden estar rodeados de olores que no son agradables y aún así son tolerantes como tal a ese tipo de olores. Por eso nuevamente les digo, acá los olores terminan en un punto siendo subjetivos, dependiendo del lugar en el que estemos, el punto en el que estemos y la persona que de una u otra forma está experimentando la sensación de ese olor. ¿Qué es un olor ofensivo entonces? Que es a lo que nosotros queremos llegar y es lo que vamos a estudiar y vamos a aprender a revisar como tal. Cuando estamos hablando de un olor, propiamente estamos considerando un contaminante que puede llegar a causar molestias en los sentidos de las personas. Es decir, yo percibo y hay una molestia. Cuando hay una molestia ante ese olor que yo estoy percibiendo, ahí yo puedo considerar que es un olor ofensivo. ¿Puede causar daño sobre la salud? Sí puede causar daño sobre la salud. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo, incluso siendo algún tipo de olor es agradable, voy a colocar un ejemplo puntual, café. Puede que a mí me guste el café, el olor del café es agradable, pero vayan y pregúntenle a los que viven cercano a la empresa de Café Córdoba si estar permanentemente expuesto a este olor es agradable para ellos. Además de todas las implicaciones a nivel de salud que se pueden desarrollar. Ah, listo. El café, si yo lo tomo, puede desestabilizarme lo que es el tema del sueño. Lo mismo puede ocurrir si yo permanentemente estoy oliendo café. También puede alterar o puede causar trastornos de sueño. Cuando ocurre un trastorno de sueño, muchachos, inmediatamente la calidad de vida empieza a dañarse. Entonces, aunque el café no es un olor que es desagradable, sí puede terminar siendo un olor ofensivo por la intensidad en la que prolongadamente este olor puede permanecer en un lugar determinado y en el cual una persona puede estar expuesta por unas determinadas horas. ¿Qué factores influyen entonces en la percepción del olor? Primero, la subjetividad del receptor, lo que les decía, depende de la persona, depende el grado de tolerancia que propiamente esa persona pueda tener ante algún tipo de olores que pueden ser considerados ofensivos. Segundo factor que influye en la percepción de los olores, muchachos, lo que es la dispersión del olor debido a las condiciones meteorológicas locales. Ah, listo. Cuando hay una empresa la cual está generando olores por emisiones atmosféricas. Listo. Aquí se tiene que evaluar la dispersión de ese olor. Ah, listo. Entonces, el permiso de emisiones está a una altura específica en la cual es por la chimenea, en la cual esas emisiones están surgiendo y también están desplegando lo que es un grado de olor. Pero como están a una altura específica, viene la dispersión de los vientos y puede causar una dilución de ese olor. Ah, listo. Diferente a aquellos olores que de una u otra forma pueden estar a la altura de nosotros o pueden estar cercanos a nosotros, que pueden llegar a intensificar mucho más esos olores y prolongarlos en el tiempo. Y tercero está la variación en la generación del olor a causa de las materias primas y las operaciones del proceso. Es decir, depende qué está conformando ese olor ofensivo, qué tipo de compuesto, qué tipo de actividad económica, qué tipo de industria. No es lo mismo el olor ofensivo que puede estar generando Café Córdoba en estos momentos al olor ofensivo que puede estar generando, aunque está controlado, la empresa Bioresiduos. Porque son dos tipos de actividades económicas muy diferentes que de una u otra forma van a causar un impacto a nivel de olores totalmente diferente.
Alguna puede ser agradable, otra, aunque está controlada, hay momentos y hay picos en los que se puede llegar a generar olores totalmente desagradables para la comunidad cercana. Dos definiciones fundamentales que ya las habíamos visto cuando estábamos hablando de material particulado y tenía que ver con el tema de emisión y el tema de emisión. Recuerden, muchachos, que el concepto de emisión como tal es esa descarga de la sustancia o elemento al aire en estado sólido, líquido o gaseoso que de una u otra forma puede provenir de fuentes fijas o de fuentes móviles. Es decir, es una descarga que se hace, que se realiza. Y la emisión es la transferencia de ese contaminante a un receptor, es decir, lo que nosotros en estos momentos podemos llegar a percibir. En el tema de dolores siempre va a haber una emisión dolores, dependiendo de la actividad económica que se haga, y siempre va a haber un emisor, es decir, quién lo está recibiendo en estos momentos. Ojo, en temas dolores, el emisor, que es el receptor como tal, es el que marca la pauta, es el que empieza de una u otra forma a generar campanazos, por decir así, que dicen, venga, esta empresa está generando algún tipo de actividad que le está causando molestias o está deteriorando la calidad de vida de la población por el tipo de dolores que se están generando. Generalmente, muchachos, los conceptos o las definiciones en temas dolores que se logran identificar a nivel de empresa se logran por las quejas que las comunidades hacen. Es decir, porque la comunidad no soporta, no aguanta y de una u otra forma las autoridades ambientales tienen que resolver. Tú como gestor ambiental de una empresa, el tema dolores uno no lo puede esconder, muchachos. Uno lo puede controlar, sí, pero cuando los procesos están siendo mal llevados, esto se va a exteriorizar, como cualquier impacto ambiental. Uno de los trabajos más difíciles que yo considero es ser gestor ambiental en una empresa, porque puedes maquillar un papel, pero jamás vas a poder maquillar un impacto ambiental severo. Puedes tratar de hacer ver que estás cumpliendo con toda la normativa, pero si estás fallando en la identificación de impactos, en algún momento va a salir por algún lado. Y en el tema de dolores ofensivos, eso no es que yo pueda encapsularlo, no es que yo pueda simplemente englobarlo y ya desaparece. Yo tengo que solucionar el problema de raíz para que el olor al final no se genere como tal. Entonces, en miras de esto, ¿cuáles son como esas sustancias que pueden generar olores ofensivos? Nos vamos a dar cuenta que van a existir lo que son las sustancias y de esas sustancias se van a derivar como tal lo que es un olor característico o por lo cual uno puede asociar. Ojo, es muy difícil que nosotros podamos saber todas las sustancias existentes. O que yo respire y diga, oh no, aquí huele a amoníaco. Pues tengo que tener conocimiento de a qué huele el amoníaco. O que yo diga, no, aquí realmente huele a dióxido de sulfuro. Generalmente eso se asocia a unos olores que son como cotidianos, que pueden llevarse como más al, algunos preguntarle a la persona cotidiana, a la persona del común, a la persona que no tiene conocimientos técnicos, a la persona que no sabe de sustancias como tal, una descripción de cuál es el olor al cual se le asemeja la queja por la cual está presentando. Ah, no, listo. Entonces habrá momentos en los que la queja y llegan, de hecho, te llegan de manera puntuales, muchachos, a la autoridad ambiental, la persona que propiamente dice que cerca de su casa hay un canal y que el canal tiene tiene un olor fuerte, que es irritante, que tiende a ser como picante o tiende a ser como agrio. Es decir, la población común va a tratar de asociar esos olores, perdón, esas sustancias que son generadas propiamente a unos olores que sean característicos y que sean comunes. Ahí, en los conceptos técnicos, es cuando uno tiene que indagar y verificar, listo, esto es un canal el cual está recibiendo quizás descargas de lixiviado, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo crítico, entonces hay un canal el cual posiblemente está permeándose lo lixiviado de un relleno sanitario. Ah, listo, entonces aquí nos estamos dando cuenta de que el tema es mucho más complejo, porque aquello que las personas están percibiendo como un olor que puede ser irritante, ya nos podría estar llevando a un olor, a una sustancia que es el dióxido de sulfuro, y si empezamos a evaluar lo que es el dióxido de sulfuro y todas las implicaciones que puede llegar a tener,
por la inhalación en la población, vamos a darnos cuenta que hay un sinfín de enfermedades que se pueden llegar a desarrollar. Entonces, en miras de esto, las quejas que nosotros vamos a identificar y que la población siempre va a poner, va a ir asociado, muchachos, a un olor cotidiano. Y esos olores cotidianos ya trataron de asociarse a unas sustancias concretas. Ojo, aquí se vuelve un poco más complejo cuando en una empresa como tal se desarrollan diferentes tipos de actividades económicas, porque entonces pueden ser diferentes tipos de sustancias que pueden estar mezcladas en un vertimiento, en una emisión, la cual va a estar generando como tal un olor desagradable que directamente va a tener una implicación a nivel de la salud de la población y un deterioro hacia la calidad de vida como tal. Entonces, ¿por qué se complica lo que es la medición de olores, muchachos? Listo. Un olor puede estar compuesto no de una sola sustancia, sino de una combinación de sustancias. Lo que les decía, aquí se complica cuando tú eres el técnico que tiene que identificar cuáles son los olores que se están percibiendo y cuál es la sustancia que propiamente se está generando por esa actividad económica. ¿De dónde proviene quizás ese vertimiento que está generando ese tipo de olores? ¿O de dónde provienen esas emisiones atmosféricas que están generando como tal esos olores? Si hay más de una sustancia, entonces a tratar de identificarla. Y ahorita les voy a explicar cuáles son los métodos de identificación. Pero generalmente son por términos sensoriales, es decir, yo soy técnica, voy a campo, verifico, aplico encuestas, indago cada cuánto se genera el olor, verifico qué es lo que hace la empresa, de dónde puede estar proveniendo el olor y cuáles pueden ser las sustancias que se están generando. Segundo punto por el cual se puede complicar lo que es la medición de olores y es la combinación con otro tipo de sustancia. Entonces, ya el olor característico de una sustancia se vuelve irreconocible porque ya se mezcló con otro tipo de sustancia. Voy a colocar un ejemplo puntual. Cuando hay un vertimiento, es decir, hay un vertimiento, supongamos, un frigorífico generó un vertimiento, estos vertimientos de los frigoríficos generalmente tienen una alta carga de materia orgánica por el tema de la sangre. Pero recordemos que en los frigoríficos también uno de los principales objetivos es que todo lo que es el área donde se hacen los procesos tienen que estar impecables. Entonces ellos utilizan cierto tipo de químicos en los cuales constantemente están realizando el lavado de las zonas donde están haciendo el despostado del ganado, por ejemplo. Entonces, ese vertimiento que se está haciendo ya no solamente es la carga contaminante de la sangre, que es, que es propiamente la carga contaminante que está generando un olor, sino que esa agua ya va mezclado con algún tipo de químico que fue utilizado para lavar esa sangre en esos puntos. Ah, listo, entonces ya no es solamente una sustancia, sino que hay un químico que también se adicionó. Y eso lo que puede hacer es tratar de aplacar como tal lo que es el olor que se está generando. Entonces, aquí se vuelve un poco más complejo cuando hay una combinación de sustancias. La sustancia propiamente de la actividad económica que se está generando y una adición propiamente que se puede hacer de algún tipo de químicos o de desinfectantes como tal. Tercer punto, el olor que produce una sustancia o mezcla de sustancias puede resultar agradable mientras está diluido, pero desagradable cuando se concentra. Ah, listo. Entonces, todo depende del tipo de olor que se esté generando. Entonces, hay olores que pueden ser muy agradables cuando hay una dilución de estos en el ambiente, pero cuando están propiamente almacenados o concentrados en una zona concreta, pueden ser muy fuertes y desagradables para las personas. Otro punto es un olor que resulta agradable o aceptable para una persona, puede no serlo para otra, ya que puede tener diferentes sensibilidades a él. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta que hay un punto en el que esa caracterización se puede hacer de forma, eh, es decir, utilizando mi nariz. Yo soy un contratista o un funcionario de la autoridad ambiental y tengo que ir a hacer una revisión a una empresa por el tema de olores. Ojo, uno tiene que ser muy objetivo con este tipo de cosas. Si a mí me desagrada el café, si no me gusta el café y a mí me mandan a hacer una auditoría a Café Córdoba, es posible de que yo ya vaya cegada a esa auditoría que voy a hacer. Entonces, uno tiene que ser muy correcto al momento
de hacer auditorías o hacerle seguimiento a las empresas. Y mucho más cuando los temas son subjetivos, muchachos. ¿Sí? Entonces, si a mí no me gusta el café, yo ya sé que yo voy a hacer una evaluación en la cual yo ya estoy sesgada a que el olor que percibo no es agradable y que mi percepción o mi punto de vista es que el olor va a ser muy fuerte o que el olor va a ser desagradable o que el olor va a ser 100% molesto o un 99% molesto. A diferencia de una persona que sea también un funcionario de la CBS, que sea un contratista, vaya a hacer la auditoría, le encanta el café y simplemente perciba un olor a un porcentaje del 20% donde diga no, no pasa nada. O sea, la empresa tiene todo bajo control, huele normalmente a café, no hay nada que pueda perjudicar, porque ya hay algo ahí en la cual hay un olor que tiende a ser agradable o puede que tienda a ser desagradable propiamente para una persona. Generalmente este tipo de visitas que terminan siendo subjetivas, lo correcto es que uno siempre lleve un acompañamiento, es decir, que haya un punto medio en el cual objetivamente se pueda decir, no, este olor verdaderamente sí está siendo muy fuerte o está siendo pasivo y se pueda tomar la mejor decisión. Ojo, la mejor decisión para la empresa y la mejor decisión para la comunidad. Recuerden, muchachos, así como lo hablábamos en ruido, la normativa siempre va a ser mucho más restrictiva para el beneficio de la población. Y para eso existen las normativas, para darle un beneficio a la población. Lo mismo pasa en el concepto de dolores. Y vamos a ver que también existen unos límites permisibles en el cual nosotros también tenemos que verificar hasta qué punto la comunidad está siendo afectada por la generación de esos olores como tal. Hay unas características que se tienen que tener en cuenta para poder evaluar lo que es la ofensividad de un olor. Primero que todo, se tiene que tener en cuenta la frecuencia. Ah, listo. ¿Qué tan a menudo ocurre la exposición de ese olor? En el cual ya se presentó una queja o la comunidad ya propiamente está reiterativamente diciendo, este olor está siendo desagradable o está siendo un olor ofensivo. Entonces, primero que todo, la frecuencia. Dependiendo del tipo de actividad económica que se desarrolle, por ejemplo, si el olor está siendo generado por emisiones atmosféricas, entonces uno verifica, listo, cada cuánto, eh, voy a colocar el ejemplo de Café Córdoba, cada cuánto Café Córdoba está haciendo el tostado del café. Café Córdoba no opera las 24 horas el tostado del café, hay unos puntos o unas horas concretas. Ah, listo. Entonces, supongamos que la hora concreta, voy a decir que la hora concreta del tostado del café en Café Córdoba es de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ah, listo. Eso es una frecuencia, todos los días de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde, de ahí uno empieza a evaluar la frecuencia. Listo. Esta es la frecuencia en la que se intensifican el tema de las quejas, en que la población de una u otra forma está manifestando la molestia. Segunda característica tiene que ver con el tema de la intensidad. Ah, listo. Eh, ¿Qué tan fuerte es el olor? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la intensidad, ojo, termina siendo subjetiva si lo vamos a hacer por un método totalmente sensorial. Entonces, donde uno cuando aplica una encuesta en Miras Dolores, uno le pregunta a la persona, listo, en una escala de 0 a 5, siendo 5 muy fuerte, ¿cómo percibe usted el olor? Ah, listo, puede que la persona diga, no, el olor es medianamente notable. Ah, listo, 3. Entonces, el grado de intensidad de ese olor en este punto concreto es que es notable. Es decir, huele a café, pero no me molesta. Como puede que otras personas digan 5, es muy fuerte, es desagradable, me está afectando y empiecen todas las quejas relacionadas. Entonces, yo evalúo la frecuencia, cada cuánto se ocurre, evalúo la intensidad para ver qué tan fuerte propiamente puede ser, evalúo, muchachos, lo que es la ofensividad o lo que propiamente se considera carácter, el cual permite describir o tratar y también tratar de diferenciar cualitativamente los distintos olores. ¿Sí? Entonces, si es afrutado, si es quemado, si es un olor nauseabundo, lo que les presentaba anteriormente, que se utiliza por conceptos muy del común. Y también otro criterio tiene que ver con la duración. Ah, listo. El tiempo del episodio del olor. Ojo, una cosa es la frecuencia, qué tan a menudo ocurre la exposición, y otro es el tiempo propiamente en el que ocurre esos episodios de olor.
¿Por cuánto tiempo prolongado? Ah, listo. Hay olores que pueden prolongarse durante todo el tiempo, pero surgen cada media hora, por ejemplo. Te pasó media hora y hay una intensidad del olor, nuevamente desaparece, a la media hora siguiente otra vez aparece y así sucesivamente. Ante esto podríamos decir, en forma de conclusión, que todos los olores son potencialmente ofensivos. ¿Por qué? Porque depende de la percepción. Ustedes hoy en día se pueden estar quejando de un olor que para alguna persona puede ser agradable. Por lo tanto, podríamos considerar que son todos los olores, incluso los que son considerados agradables, olores potencialmente ofensivos. ¿Cómo se miden entonces estos olores ofensivos, chicos? Hay unas técnicas que son analíticas y hay unas técnicas que son sensoriales. Ojo, cuando estamos hablando de técnicas analíticas, propiamente estamos hablando de un sistema que nos va a permitir, por medio de detectores portátiles, por medio de narices electrónicas, es decir, por medio de un equipo, nos va a permitir determinar como tal lo que son las concentraciones de algún tipo de sustancias, que nos va a llevar como tal a la concentración de lo que es el olor característico. Y por el otro lado están lo que son las técnicas sensoriales, que trata de cuantificar también lo que son las concentraciones de olores, pero muchachos, acá más que todo lo que se utiliza es un tipo de sensor normal, cotidiano, que todos nosotros tenemos, que va a ser propiamente nuestra nariz. Es decir, las técnicas sensoriales se dan por el olfato humano. Ojo, la diferencia entre la analítica y la sensorial es que yo con la nariz difícilmente yo puedo identificar lo que es el tema de sustancias. Yo puedo asemejarme, yo puedo tratar de dar conclusiones a qué se asemeja el olor, pero el tipo de la sustancia concreta no lo voy a poder arrojar. Debo tener mucho conocimiento y mucha experticia en el tema para yo poder decir que huele a amoníaco, por ejemplo. Si nunca he estado en presencia de amoníaco, si no tengo ni idea a qué huele el amoníaco, yo trato de describir la sustancia del amoníaco, más no concretamente puedo decir cuánto es la concentración de amoníaco que está en un lugar simplemente porque yo lo percibí a nivel de mi nariz. Entonces, existen estos dos tipos de técnicas dependiendo el tipo de lugar al cual se vaya a evaluar, muchachos, se tiene que implementar algún tipo de técnica. Por ejemplo, sí o sí, los olores ofensivos que son emitidos por un relleno sanitario, se les tiene que aplicar la medición de olores ofensivos. Entonces, ante esto, ¿cómo se aplica? Ah, listo, pues yo no me puedo ir a un relleno sanitario y decir, no, sí, llega el relleno sanitario y en mi informe coloqué que el olor que se percibe es nauseabundo y el olor que generan los lixiviados es bastante fuerte. Pues no podría porque soy una autoridad ambiental, la cual me están pidiendo un concepto técnico, si los olores están a los 100 metros a la redonda haciendo afectaciones o no a la comunidad. Ante eso, yo tengo que llevar unas técnicas analíticas, las cuales me permiten determinar lo que es la concentración de gases que propiamente están conformando los olores, que provienen de los lixiviados y de los residuos que propiamente están ahí. Y partiendo de ahí, muchachos, yo determino y saco una conclusión. Otro concepto diferente sería, listo, hay una comunidad que se está quejando por un canal, el cual hay un vertimiento que se está realizando. Ah, listo, es algo en la cual yo puedo ir, verificar el canal, verificar si hay vertimiento, verificar si hay propiamente una influencia de la empresa o si simplemente es un agua que está encharcada y que no está en circulación. Ah, listo, yo como funcionario de la autoridad ambiental puedo ir y hacer una verificación sensorial. No tengo el equipo calibrado o no tengo el equipo a la mano y tiene que hacerse la visita. Listo, hago todo lo posible para hacer un informe de la mejor manera y por medio de técnicas sensoriales, las cuales apoyo con unas encuestas características hacia la comunidad, trato de darle una conclusión a esto. A nivel de normativa, muchachos, vamos a ir dándonos cuenta que este tema de dolores ha evolucionado mucho. Entonces, surgen unas primeras etapas, unos primeros destellos de lo que son los olores ofensivos y la necesidad de custodiar la salud de la población desde 1995. Todo esto fue evolucionando, muchachos. En miras de, listo, siempre van a existir emisiones atmosféricas.
Como hay emisiones atmosféricas, es probable que esas emisiones atmosféricas vayan asociadas a un olor característico, dependiendo del tipo de emisión que se esté haciendo. Entonces, ante esto hay un sinfín de resoluciones que fueron surgiendo en las cuales enlazaron esas emisiones atmosféricas también a la generación de olores y cómo de una u otra forma se tenía que controlar. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que empezando por el decreto 948 del 95, eh, se empezó a dar como unos destellos de las distintas clases de normativas existentes, en las cuales uno de los principales fines era poder hablar de lo que era la protección de la calidad del aire. Dentro de esta normativa que les estoy planteando, muchachos, justamente surge lo que es la norma de evaluación y emisión de olores ofensivos. Ah, listo. Entonces, aquí ya se estaba hablando que se tenía que prevalecer la evaluación justamente de esas emisiones que generaban olores ofensivos. Y además de toda esta misma normativa, empezaba a decir que habían unos establecimientos que eran generadores de olores ofensivos y que por lo tanto quedaba prohibido cualquier tipo de funcionamiento de establecimientos que lograran generar olores ofensivos en zonas residenciales. Ah, listo, entonces el primer criterio, si tu empresa, si tú eres el gestor ambiental de una empresa, esa empresa debe ser consciente de que no puede estar ubicada en una zona residencial o yo no puedo montar una empresa en una zona residencial. No me van a dar permiso, para eso está el plan de ordenamiento territorial, en el cual yo verifico, ah, listo, aquí sí puedo montar una empresa, no puedo montar una empresa, porque una de las principales características o de los impactos ambientales que yo voy a ocasionar son los olores. La normativa me lo está diciendo. En zonas residenciales no está permitido lo que son los olores ofensivos. Además de eso, empieza a decir que lo que son las corporaciones autónomas regionales y lo que son los grandes centros, distritos y todo este tipo de cosas, tienen que de una u otra forma crear estrategias para la aplicación de lo que son las prohibiciones y lo que son las restricciones como tal a este tipo de industrias que pueden llegar a generar olores ofensivos. ¿Sí? Entonces, la normativa fue clara. La normativa de olores ofensivos está clara. Además de todo, unos artículos siguientes de esa misma normativa empieza a decirnos que se tiene que crear un control a lo que son las emisiones molestas en los establecimientos comerciales. Ah, entonces, todo aquel establecimiento comercial que esté produciendo emisiones al aire, ya sean restaurantes, sean lavanderías, sean pequeños negocios o sea cualquier tipo de negocios, de una u otra forma, tiene que contar con unas herramientas o tiene que contar con unas adecuaciones. Llámese algún tipo de dispositivo que asegure la adecuada dispersión de gases, llámese chimeneas, llámese cualquier tipo de implemento que se pueda utilizar para controlar la salida propiamente de esos gases que están generando algún tipo de olores característicos. Y además de todo, de forma puntual, nos dice el decreto, todos los establecimientos que carezcan de dichos ductos o dispositivos dispondrán de un plazo de 6 meses para su instalación, contados a partir de la expedición del siguiente decreto, del presente decreto. Este decreto fue de 1995, es decir, desde 1995 se les estaba diciendo a las empresas, venga, usted tiene un asadero de pollo, ah, listo. Si usted tiene un asadero de pollo, usted tiene que notificar a la autoridad ambiental que tiene un asadero de pollo y que ese asadero de pollo tiene que cumplir con unas características específicas para el control de emisiones. Y además del control de emisiones, ojo con el control de olores. Ah, listo. No cumple con esto, es posible que haya una sanción. ¿Por qué? Porque la normativa fue clara. ¿Qué casos requieren en ese mismo decreto del 948, muchachos, en el artículo 73, empiezan a mencionar un sinfín de actividades económicas que requieren permiso de emisiones atmosféricas? Dentro de esas actividades que requieren permisos de emisiones atmosféricas, hay una en concreto que tiene que ver con las actividades generadoras de olores ofensivos. Es decir, si la empresa en la que tú trabajas como tal está generando olores ofensivos, automáticamente requiere un permiso de emisiones, el cual debe ser tramitado ante la autoridad ambiental y no puede ser negociable. Luego pasamos a ese artículo, a la resolución, perdón, 601 del 2006, que viene a hablarnos como tal de lo que son los niveles de emisión.
Ojo, niveles de emisión, diferente a niveles de emisión. Los niveles de emisión como tal son aquellos límites en los cuales el ser humano puede tolerar o se puede considerar que si está expuesto a ellos no representa un riesgo para la salud. Una cosa es el nivel de emisión, lo que se le permite a la empresa que realicen descarga contaminante, y otra cosa es el nivel de emisión, que es el que nosotros los seres humanos podemos llegar a tolerar. Entonces, esta normativa empieza a hablarnos de esos niveles máximos permisibles en lo que son contaminantes no convencionales y también en lo que son propiamente los umbrales a unas principales sustancias que son generadoras de olores ofensivos. Entonces, aquí les presento algunos. Existe como tal lo que son los umbrales, y dentro de los umbrales vamos a encontrar lo que es la concentración de algún tipo de sustancias. Este tipo de sustancias como tal pueden ser generados dependiendo del tipo de actividad económica que se haga. Préstenle mucha atención a esto, que ustedes, de esto va a quedar una actividad que ustedes deben desarrollar, que deben identificar una empresa y deben determinar cuáles son los olores ofensivos que pueden llegar a surgir propiamente por esa actividad de esa empresa que ustedes escogieron. Ante toda esta problemática, se sigue involucrando lo que es la política de prevención y control de la contaminación. Recuerden que se las mencioné cuando hablábamos de material particulado. Esta misma política, como tal, sigue siendo transversal a todas las áreas, a ruido, a material particulado, a olores, a todo lo que tenga que ver con la calidad del aire, que tenía como objeto y que tiene como objeto, perdón, como objeto principal lo que es la regulación de los contaminantes a nivel atmosférico, que pueden llegar a causar afectaciones sobre la salud humana y sobre el bienestar de la población. Ah, listo. ¿Cuál es la meta propiamente que se trazó para esta política? Poder crear lo que es una línea base a nivel del aire y ruido, y que de una u otra forma fuera siendo actualizada de forma anual y que se tuviera una base consolidada a nivel nacional. Eso lo estamos logrando, eso se está haciendo. Y además de todo, una de las actividades principales que propiamente tiene esta política tiene que ver con la cuantificación y la actualización de la línea base de la calidad de aire y ruido. Y dentro de eso está la elaboración, adaptación y aplicación de un protocolo para la evaluación de olores ofensivos. Ah, listo. Entonces, uno de los hijitos, por decir así, que surge de esta política, que es del año 2010, tiene que ver justamente con la creación de un protocolo. Es decir, que se pudiera crear algo orientado a evaluar lo que son los olores ofensivos. Entonces, más adelante llega lo que es la resolución 1541 del 2013, entonces ya se empieza a hablar como tal de lo que son los niveles permisibles de calidad de aire o de emisión. Recuerden, emisión lo que nosotros recibimos. El procedimiento para la evaluación de las actividades que generan olores ofensivos, y se dictan otras disposiciones. Entonces, en esta resolución ya se empiezan a establecer lo que son los niveles permisibles de calidad de aire o de emisión. Se establecen lo que son las reglas para la recepción de quejas, los niveles permisibles de calidad de aire o de emisión, y lo que es la evaluación de emisiones de olores ofensivos. Y tercero, y súper importante, muchachos, que tiene que ver con la regulación del plan para la reducción de impactos de olores ofensivos y el plan de contingencia, algo que se llama el PRIO. El PRIO, que si tú eres el gestor ambiental de una empresa, te va a tocar hacer un PRIO en algún momento de la vida. O si tú eres contratista de la autoridad ambiental, te va a tocar revisar un PRIO en algún momento de la vida, porque generalmente esto se pide en todo momento. Si hay una queja por olores, es posible que la indagación llegue a tal punto en el que se le tenga que pedir propiamente a la empresa en la que implemente un plan de reducción de impacto de olores o un plan de contingencia, el cual tú tienes que saber qué debe contener, cómo lo debes estructurar y cómo lo debes formular. Entonces, esta resolución, que es la 1541, nos empieza a marcar las pautas de esto, nos empieza a dar como un ciclo detalladamente de listo. Si yo tengo un problema con olores o yo voy a identificar un problema con olores ofensivos, me voy a esta resolución y verifico qué me va a decir o qué me va a expresar propiamente esta resolución. Va a tener unas disposiciones generales, va a tener una descripción de quejas por olores ofensivos, va a tener unos niveles permisibles de calidad de aire, de sustancias y mezcla de olores, va a tener una descripción de la elaboración de los niveles de calidad de aire de olores ofensivos, va a hablarnos de lo que es el plan
para la reducción de los impactos de olores ofensivos, que es el PRIO, es decir, cómo se estructura. Nos va a hablar del plan de contingencia y además de todo nos va a dar unas disposiciones finales. En temas de trámites a nivel de la autoridad ambiental, muchachos, generalmente, ¿qué pasa con los olores? Existe una queja inicial. Con esa queja inicial, propiamente, ¿qué es lo que ocurre? Ah, listo, llega una comunidad, se queja por un olor característico, la autoridad ambiental acoge la queja, es decir, yo como autoridad ambiental tengo que recibir propiamente la queja que me están dando, y partiendo de esa queja que me están dando, yo debo emitir un concepto técnico. Ah, listo, se tiene o no se tiene que, si existe o no existen olores ofensivos. Para yo recibir esa queja hay unos trámites y se las quiero explicar a nivel de autoridad ambiental. Listo. Hay una radicación de queja. Tú puedes ser una persona que radica una queja. Pues tienes una empresa al lado que está generando olores, tú puedes ante la autoridad ambiental ir y quejarte. O puede ser la empresa por la cual se están quejando y es necesario que sepan los tiempos. Listo. En la radicación de una queja, la autoridad ambiental competente, en este caso lo que es la CBS, que es la que recibe esas quejas, tiene 30 días hábiles, muchachos. Hábiles, no calendario, 30 días hábiles para poder hacer la evaluación como tal de la visita a donde propiamente se está guiando lo que es la queja. Entonces, yo como autoridad ambiental recibo la queja, verifico, me estoy dando cuenta que se están quejando, no sé, de Frigosinú, tengo 30 días hábiles para yo mandar a un técnico a revisar qué pasa con Frigosinú y por qué la gente se está quejando. Después de eso se emite un concepto técnico. ¿Qué es el concepto técnico? Listo, yo fui el funcionario que fui, emití un informe técnico en el cual coloqué todas las disposiciones de posiblemente por qué se están generando los olores y después de esto se evalúa lo que es la viabilidad del PRIO. Entonces la autoridad ambiental cuenta con 30 días más, muchachos, para expedir un acto administrativo. ¿Sí? Mediante el cual ese acto administrativo dice si se debe aplicar o no se debe aplicar un PRIO, dependiendo del concepto técnico que el ingeniero que fue a hacer la visita dijo. Es ahí donde la responsabilidad de nosotros como ingenieros ambientales se vuelve grande. Porque si yo hago un mal informe, es posible que a la empresa le exijan un plan que ni siquiera requiera. O es posible que si hago un mal informe, no le requieran un plan de reducción de olores a una empresa que sí lo requiere. Entonces ahí donde mi concepto técnico tiene peso, porque partiendo de ese concepto técnico que yo di, la autoridad ambiental va a hacer un acto administrativo. Después de ese acto administrativo, muchachos, si la empresa requiere aplicar lo que es el PRIO, tiene que presentarlo 3 meses siguientes a la firma del acto administrativo. Es decir, si la visita fue hoy, 19 de noviembre, la empresa y el acto administrativo sale hoy, 19 de noviembre, yo tengo 3 meses para presentarlo, es decir, tengo a diciembre, a enero, a febrero. Tengo a 19 de febrero para yo estar presentando a la autoridad ambiental mi plan de reducción de impacto de olores ofensivos como empresa. Entonces, ¿en qué se reduce la queja? En que hay una queja, va un técnico de la autoridad ambiental, verifica, confirma si se requiere o no se requiere ese plan. Si se requiere el plan, la empresa tiene cabida de 3 meses para presentarlo. Es decir, para que tú como ingeniero ambiental te la ingenies cómo vas a hacer para reducir los impactos que estás ocasionando por la actividad económica que estás desarrollando. 3 meses puntuales, muchachos. Ojo, 3 meses en los cuales son un plan, un documento que tú tienes que presentar, el cual va a tener unas actividades concretas que deben ser medibles y que deben brindar soluciones a los olores. Esto no significa que en los 3 meses al día 1 de haber presentado ese documento, los olores tienen que desaparecer. Se supone que es un plan que tú vas a ir desarrollando con la finalidad de que los olores finalmente desaparezcan. Segundo punto que propiamente viene a presentarnos la resolución y tiene que ver con los niveles permisibles de calidad de aire en las sustancias y las mezclas de olores. Ah, listo. Entonces, se evalúan lo que son las quejas presentadas. Entonces, la autoridad ambiental pertinente, en este caso la CBS, aplica lo que es una evaluación. Para esa evaluación, muchachos, ya hay como un tipo de formatos concretos. ¿Sí? Entonces se emite un concepto técnico. ¿Qué debe tener ese concepto técnico? Que es el que me va a soportar a mí la expedición de ese acto administrativo.
Debe tener lo que es la relación de la queja que originaron propiamente la evaluación de la misma. Entonces, el funcionario, el contratista debe decir que estuvo visitando Frigosinú porque obviamente hay 154 quejas, las cuales van relacionadas con los olores que se generan ahí, un ejemplo, y menciona cuáles son las quejas. Segundo, debe haber un informe de la visita de campo. Listo, entonces usted fue a campo, verificó, montó su informe. Tercero, existe una metodología y un cronograma para la aplicación de encuestas. Entonces, usted no solamente se queda con el concepto que usted emitió, sino que también tenemos que verificar, listo, si hay 154 quejas por temas dolores alrededor de Frigosinú, yo tengo que irme alrededor de Frigosinú y aplicar unas encuestas concretas que me digan realmente qué es lo que está pasando. Entonces, se estructuran encuestas y se tabulan encuestas. Debe haber una copia de los formularios de las encuestas aplicadas, es decir, esto debe ir como soporte propiamente a la resolución que se va a expedir al acto administrativo. Tiene que haber un análisis de información y tiene que haber un resultado de la evaluación de la queja. Estos resultados de la evaluación de la queja es lo que me va a permitir a mí guiar si se requiere o no se requiere propiamente lo que es ese plan de reducción de dolores ofensivos a nivel de una empresa. Esta misma resolución nos empieza a marcar, muchachos, a grosso modo, algún tipo de actividades que se desarrollan y que están asociadas a algún tipo de sustancia. Entonces, por ejemplo, hay actividades que son fabricación de productos de refinación de petróleo, entonces ahí hay unas sustancias concretas como el azufre total reducido o el amoníaco. O está, por ejemplo, lo que es el tratamiento térmico de subproductos de animales. Listo. Entonces ya se sabe que de esa actividad económica puede surgir lo que son las sustancias del sulfuro de hidrógeno o el amoníaco. Si estamos hablando de una planta de tratamiento de aguas residuales, listo. Uno de los olores característicos o las sustancias concretas que pueden salir de ahí tiene que ver con lo que es el azufre total reducido. Entonces, dependiendo del tipo de actividad económica, ya la normativa empieza a asociarnos a algún tipo de sustancias para poder hacer una conclusión como tal. Además de eso, dependiendo del tipo de sustancia, aquí les coloco un ejemplo, dependiendo del tipo de sustancia, muchachos, van a haber unos niveles máximos permisibles que nos van a dar una concentración y un tiempo de exposición concreta. Aquí le coloco como otra tablita, también orientada propiamente a esos niveles, eh, dependiendo del tipo de unidades, nos vamos a dar cuenta que en la misma normativa nos va a expresar en términos de concentración o también nos va a dar algún tipo de unidades, dolores en conceptos europeos, todo dependiendo cómo uno quiera realizar propiamente el análisis. En el cuarto capítulo, propiamente esta resolución viene a hablarnos de lo que es la elaboración de niveles de calidad de olores ofensivos. Entonces, de manera puntual, el artículo 7 tiene un parágrafo que dice, cuando exista más de una actividad generadora de emisiones de olores en el área de objeto de evaluación o cuando se evalúa el cumplimiento de los niveles de calidad del aire o de emisión por mezclas de sustancias de olores ofensivos, se deberá modelar las emisiones obtenidas a través de mediciones directas. Es decir, cuando hay diferentes tipos, muchachos, de olores ofensivos que se estén generando en una zona en concreta, se tiene que hacer una modelación, es decir, para ver hacia qué punto surge o se da la dispersión de este tipo de contaminantes, que en este caso serían los olores ofensivos. Quinto punto, tiene que ver con el plan para la reducción de los impactos de olores ofensivos. Entonces, esto tiene que ver con la estructuración o la formulación propiamente de ese plan. ¿Qué debe contener como mínimo el plan, muchachos? Primero, la localización y la descripción de la actividad. Datos generales, la localización, dónde queda la empresa, es decir, a qué se dedica. Todo ese tipo de información relacionado con la empresa a la cual le solicitaron propiamente el PRIO. Segundo, tiene que tener una descripción, un diseño y la justificación de técnicas efectivas de las buenas prácticas o de las mejores técnicas disponibles para implementar en el proceso de generador de olores ofensivos. Listo. Entonces yo a mi planta en estos momentos considero que uno de los puntos concretos es colocarle una manga al final de la salida del ducto. Listo. Son buenas prácticas que yo quiero implementar para hacer la reducción propiamente de olores ofensivos. Por ejemplo, hay algún tipo de olores ofensivos que se generan por
Las lagunas de oxidación. Pues yo las lagunas de oxidación, como tal de una planta de tratamiento, no las puedo tapar. O sea, yo no les puedo colocar una bolsa encima para que los olores no salgan. No, eso no se puede hacer. Aún así, por un efecto natural, los olores van a estar. Pero yo tengo que crear una herramienta, una alternativa. Entonces, hay alternativas como, por ejemplo, las cercas vivas. Entonces, ustedes se dan cuenta, eh, los que han tenido la oportunidad de estar en una planta de tratamiento generalmente se van a dar cuenta que donde hay lagunas de oxidación siempre van a haber limoncillos, lo que son las cercas vivas. Esas cercas vivas cumplen la función, muchachos, de tratar de retener como tal lo que es la circulación de los vientos. Son cercas vivas, son métodos implementados para tratar de hacer una reducción de olores, así sea mínima, pero son buenas prácticas que se implementan. Tercero, debe tener unas metas específicas del plan para reducir los impactos de los olores ofensivos. Es decir, no podemos inventar que sea viable lo que yo estoy proponiendo, tienen que haber unas metas concretas. Cuarto, tiene que haber un cronograma para la ejecución. Ah, listo. Entonces, yo no puedo proponer que los olores van a desaparecer en 24 horas. Yo tengo que tener un cronograma. ¿Qué es lo que voy a implementar? ¿Qué acciones voy a desarrollar? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Todo eso debe ir descrito en un cronograma medible y ojo, el cronograma que yo le presento por medio del PRIO a la autoridad ambiental es porque yo le voy a dar cumplimiento y la autoridad ambiental me va a hacer seguimiento a mí como gestora ambiental de la empresa por el cronograma que yo mismo presenté. Y ese cronograma tengo que darle cumplimiento. Y tercero, y último, perdón, concreto respecto al plan para la reducción de impacto de olores ofensivos, tiene que ver con el plan de contingencia. Ah, listo. Sumado al PRIO, yo debo tener un plan de contingencia en el cual yo identifico y analizo lo que son los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, los objetivos, los responsables, las medidas preventivas y la atención para cada uno de los riesgos. Ojo, un plan de contingencia es, si el tema del plan, si el PRIO no me está funcionando, yo tengo un plan B, que es mi plan de contingencia. Entonces yo tengo que tener paralelamente estructurado el PRIO más el plan de contingencia, el cual a mí me va a estar propiamente revisando la autoridad ambiental en todo momento. Ese plan de contingencia, muchachos, para las emisiones de olores ofensivos, ojo, debe incluir lo que son unos factores de riesgo de esas emisiones, de esos olores que propiamente está generando la actividad económica que yo estoy desarrollando en la empresa. Eso significa que yo debo tener un sistema de control y ese sistema de control va a tener una suspensión del funcionamiento de los sistemas de control, es decir, que pueden parar en algún momento por algún motivo o puede que existan unas fallas en esos sistemas de control que yo implementé. Ah, listo. Yo había implementado colocarle una manga al final del ducto, pero la manga se rompió. Ah, listo, eso fue una falla en ese sistema de control. ¿Cuál es mi plan de contingencia? Parar todos los equipos, dejar de operar, y puede que me digan no es viable. Lo que propiamente les estaban diciendo en bioresiduos en la práctica, el horno no se apaga en ningún momento para, ¿sí? Entonces, ahí la contingencia, ¿cómo se hace? Es decir, ¿qué plan estoy planteando yo en el caso de que mis sistemas de control tengan una falla? O que simplemente tenga que ocurrir una suspensión propiamente en el funcionamiento de esto. En resumen, muchachos, entonces vamos a recibir quejas, la autoridad ambiental tiene que analizar esas quejas y nuevamente te digo, tú puedes ser el ingeniero ambiental o el gestor ambiental de la empresa que tiene que asumir la responsabilidad de esos olores o puede ser el ingeniero ambiental que te toque verificar esos olores. Partiendo de ahí se pide ese acto administrativo donde se verifica si se requiere o no se requiere ese PRIO, el cual se va confrontando con lo que son propiamente los valores de referencia. En conclusión, muchachos, existen muchas resoluciones que han ido surgiendo propiamente en miras de que este tema de los olores ofensivos esté regulado. Finalmente se construyó, recuerden que esto era como una tareita o un hijo que propiamente surgía de la política de la calidad de aire del año 2010, surge finalmente lo que es ese protocolo para el monitoreo, el control y la vigilancia de olores ofensivos en el año 2014, el cual tiene unos capítulos concretos, el resumen, es decir, tiene el capítulo de quejas, cómo se recepcionan las quejas o cómo se ponen las quejas,
tiene el capítulo de las mediciones, tiene el capítulo para la estructuración del PRIO y tiene el capítulo propiamente para los olores, para la gestión de los olores ofensivos. Muchas veces les he dicho que en temas de calidad de aire todo está dicho, muchachos. Es decir, uno de los componentes que mayor en normativa está completo es el componente de aire. ¿Por qué? Porque se ha soportado mucho con conocimiento, con informes técnicos, con resoluciones, con COMPES y con todo este tipo de cosas, que al final lo que han hecho es un gran trabajo. Es decir, documentos que ya están totalmente plasmados, guías elaboradas que uno lo que tiene que hacer es seguirlas, hacer caso a lo que te están pidiendo y de una vez obtienes la información que requieres. En temas de medición, muchachos, finalmente les puedo decir lo que les dije anteriormente, que existen estos métodos de olores, los cuales están avalados justamente en estos protocolos que tiene que ver con los métodos analíticos y los métodos sensoriales. Ojo, en esos métodos sensoriales se tiene que tener mucho cuidado porque de hecho el mismo protocolo dice que deben ser evaluadores entrenados, es decir, que sean personas que tengan medianamente experticia para ir a un lugar y verificar los olores que se están generando y que no haya esa etapa de subjetividad que les hablaba inicialmente, sino que pueda existir un criterio que sea concreto y objetivo. Existen lo que son los modelos de evaluación para la dispersión de olores ofensivos. Recuerden que se decía que cuando existen diferentes tipos de actividades que generan diferentes tipos de sustancias, se tiene que hacer una modelación para poder tomar una decisión objetiva. Aquí les voy a mencionar algún tipo de modelos de software que se utilizan propiamente para realizar modelaciones en términos de emisiones atmosféricas, en lo perteneciente a lo que es el tema de olores. Dentro de ellos está uno que es el modelo gaussiano, que es el tipo pluma, que es el ERIMON. Este tipo de modelos creados, muchachos, para la dispersión, más que todo lo que hace es procesar datos meteorológicos. Ojo, recuerden que este tipo de software se alimentan de informaciones reales que son levantadas en campo y hay otro tipo de informaciones, muchachos, que son teóricas. Más datos reales yo le meta al software, mayor va a ser la modelación, perdón, mejor va a ser la modelación que me va a hacer y objetivamente va a ser el resultado que me va a arrojar. Existe otro tipo de software que es el Colpuff, que también es un modelo de dispersión, ya es un modelo como tal lagrangiano. Este es capaz de simular, muchachos, lo que son las condiciones meteorológicas un poco más complejas en el transporte de contaminantes. Este tipo de software como tal se le mete, aunque tiende de una u otra forma a simular un poco mejor lo que son los efectos de las condiciones meteorológicas, por el alto número de información que pide, es un alto número de información teórica que se le tiene que suministrar. Entonces ahí sí hay como un rango de diferencia al momento de las dispersiones. Finalmente, ¿qué viene a decirnos la resolución 1490 respecto a la entrada en vigencia de este decreto, muchachos? Que es un decreto que sin duda alguna entra en vigencia propiamente 11 meses después de expedido, es decir, estamos en el año 2025, es un decreto, es una resolución, perdón, que en estos momentos está vigente y que sin duda alguna las empresas tienen que darle cumplimiento. Muchachos, la mayoría de empresas en estos momentos tiene problemas relacionados con lo que son los olores ofensivos. Y ojo, es uno de los temas más difíciles de manejar. Por lo tanto, las empresas tienen que tener muy buenos ingenieros ambientales en estos momentos que ayuden a solucionar una problemática que es común, que es cotidiana y que sin duda alguna es sancionable. Así como cuando una empresa supera los límites máximos permitidos en temas de, por ejemplo, material particulado y le pueden frenar la producción dependiendo del tipo de actividad económica que desarrolle, asimismo por los olores ofensivos también se puede, como tal, parar los procesos de una empresa. Entonces, esto que es un tema que podríamos decir no es bien subjetivo, termina siendo un tema en el cual la autoridad ambiental en estos momentos está llena de quejas
y que ingenieros ambientales como tú y como yo tenemos que resolver. Nuevamente les digo, ya sea porque nos toca propiamente solucionar el problema de la empresa o ya sea porque nos toca a nosotros ser los auditores como tal. Finalmente, muchachos, esperen un segundo, se me salió la pantalla. Finalmente, muchachos, queda esta actividad, la cual van a desarrollar en los mismos grupos que vienen desarrollando las actividades. Esta sería como una de las últimas actividades que vamos a desarrollar. Y tiene que ver con, primero, van a enumerar potenciales establecimientos que requieran la aplicación de un PRIO en Córdoba, mínimo 6, es decir, empresas que ustedes consideren que en estos momentos están generando olores ofensivos y que requieran, muchachos, la implementación como tal de un PRIO. Voy a colocar el ejemplo puntual, listo. Yo considero que Café Córdoba está generando olores ofensivos y en estos momentos Café Córdoba requiere un PRIO. ¿Sí? Ustedes van a hacer un listado de 6 empresas. Listo. Segundo, van a escoger un establecimiento de los anteriormente mencionados y van a determinar el tipo de sustancias generadoras de olores. Listo, entonces yo cogí Café Córdoba, entonces yo voy a buscar teóricamente en internet cuáles son aquellas sustancias de olores ofensivos que puede generar la emisión de la actividad económica del tostado del café. Entonces usted enumera, menciona cuál tipo de sustancia. Listo, si usted coge un relleno sanitario, listo, el relleno sanitario, ¿qué tipo de sustancias potenciales puede llegar a generar? Y tercero, muchachos, relaciones niveles máximos permisibles según la normativa. Pero de acá se me pegó esta información. Tercero, relaciones niveles máximos permitidos según la normativa. Listo. Entonces yo dije que eh, mi establecimiento, el que yo había seleccionado, el potencial de sustancias que está generando es eh, ácido sulfúrico. Listo. Entonces el ácido sulfúrico a nivel de la normativa, ¿cuánto es el nivel máximo establecido? Y cuarto, indague y plantee buenas prácticas ambientales, mejoras técnicas y sistemas de control de olores. Listo. Entonces yo dije que mi empresa propiamente eh, era Café Córdoba, nuevamente me regreso a Café Córdoba, entonces era Café Córdoba, entonces yo qué tipo de alternativas puedo plantear para que el sistema que Café Córdoba utiliza en estos momentos pueda tener un control en temas de olores. Listo, entonces, primer punto, van a seleccionar 6 empresas que ustedes consideren que sean potenciales. De esas 6 empresas van a escoger una sola. De esa sola empresa van a identificar, muchachos, propiamente el tipo de sustancias que se generan de la actividad económica desarrollada, van a relacionar los niveles máximos permitidos conforme a las normativas de las sustancias que se están generando y van a indagar las posibles soluciones o las mejores técnicas que puedan plantear. Ojo, cuando vayan a escoger el establecimiento, voy a colocar el ejemplo puntual, si usted escogió Café Córdoba, usted debe describirme qué es Café Córdoba. Entonces usted escogió Café Córdoba, me va a describir qué es Café Córdoba, qué hace Café Córdoba, cuáles son los procesos que hace Café Córdoba, para poder llegar al punto de, listo, en estos procesos, por medio de las emisiones atmosféricas es que se generan los olores ofensivos, los cuales están orientados a este tipo y este tipo y este tipo de sustancias. Listo. De ahí sí usted relaciona los niveles máximos permitidos según la normativa de las sustancias que identificó y finalmente las buenas prácticas ambientales que usted considera que van a ser objeto viable para solucionar esos problemas de olores ofensivos generados. ¿Dudas, preguntas o inquietudes sobre la actividad, chicos? Se me durmieron, muchachos. Profe, ¿me puedes repetir lo de relacionar los niveles máximos permisibles según la norma? Profe, ahí en la 3 no será exactamente relaciones con niveles máximos permisibles según la normativa, porque no se tiene un valor exacto. No, pues les voy a colocar el ejemplo puntual. Voy a devolverme acá a la punto de las normativas. Ay, me pasé. Acá.
Supongamos que usted identificó, muchachos, que una de las sustancias contaminantes que propiamente emite la actividad económica que ustedes seleccionó. Por eso están libres de escoger la actividad económica que ustedes consideren, de las 6. Y resulta que usted dijo que una de las sustancias que se están generando propiamente por esa actividad económica es el sulfuro de hidrógeno. Ah, listo. Entonces usted ya busca la normativa, cuánto es el nivel o el umbral en concentración de ese ácido ese sulfuro de hidrógeno. Ah, listo. Acá dice que en concentración son 7 microgramos metros cúbicos. Entonces usted relaciona que el nivel máximo permitido de la sustancia justamente que está relacionando con ese tipo de actividad económica, que pueden ser varios contaminantes, ¿no? Entonces usted de una actividad económica le puede salir sulfuro de hidrógeno, le puede salir dicloruro de azufre, por ejemplo, le puede salir amoníaco, le pueden salir diferentes tipos de sustancias que están en la normativa y que en la normativa propiamente les mencionan lo que es el umbral y usted ya relaciona. Es decir, cuánto es el límite máximo permitido que en la normativa les está diciendo. Ojo, en la misma normativa ustedes pueden buscar primero que todas las actividades económicas, dependiendo de la que ustedes escojan, y ahí más o menos en la misma normativa les va a ir diciendo qué tipo de sustancias están asociadas. Esas sustancias que están asociadas en la normativa tienen unos límites, unos estándares, unas concentraciones. De ahí van a extraer ustedes cuánto es ese límite máximo permitido y lo van a relacionar justamente en ese punto 3 que yo les mencionaba ahí. Entonces, en resumen, muchachos, escogen 6 potenciales, mencionan 6 potenciales, escogen uno, identifican cuáles son las sustancias generadoras de olores, esas sustancias generadoras de olores buscan en la normativa cuáles son los límites máximos permitidos y cuarto, indagan cuáles son las buenas prácticas ambientales. Me lo van a presentar en los grupitos que ya vienen trabajando, muchachos. Lo van a hacer en un documento en Word, bien presentado, con su respectiva portada, con su respectiva introducción, con sus respectivos objetivos, desglosan estos 4 puntos y me lo envían por correo electrónico. Recuerden, tienen hasta el sábado para enviarme el informe de la práctica de campo. Esta actividad vamos a dejarla también a un plazo de 8 días. Es decir, esta actividad me la pueden estar entregando máximo el 28 de noviembre, que cae viernes. Entonces, para que la vayan trabajando. Listo. Sábado 22 me entregan el informe de la práctica. Viernes 28 me entregan esta actividad. Es decir, están 2 actividades pendientes para los 2 grupos, que son los que están presentes acá. ¿Dudas, preguntas o inquietudes, chicos? ¿Les quedó claro? ¿Se me durmieron? Profe, una pregunta. ¿Cómo sería para la revisión de las notas de segundo corteo? Ya, cuenta con eso. La revisión de las notas del segundo corte. Escríbeme un correo y te las mando. Listo, listo. Pero ve que me responda. Sí, yo estoy respondiendo correos. Chicos, la nota del primer corte yo no he podido subirla porque el banner estaba cerrado. El banner lo habilitan para cargar notas del primer corte, lo habilitan en el tercer corte. Esa nota ya está corregida, así que tranquilo, esa nota no se la voy a dejar en uno como algunos lo tenían. Esa nota ya está corregida. Y apenas habiliten el banner, le subo la nota del primer corte porque no, esa nota no la alcancé a subir. Pero la podría compartir. Yo le mando a las monitoras entonces con número de cédula de ustedes y las notas. Listo. Más bien se las mando así. Profe, ¿y esas diapositivas de hoy están en Cintia o puede hacer el favor de enviarlas? Se las voy a mandar en el acto a las monitoras para que no me estén molestando. No, mentira. Claro, No, profe. mentira, bromita, chicos. Se los voy a mandar en el acto para que luego digan, no me la mandó la profesora.
Sí, profe, así decimos. Yo sé que así dicen. Se pone pesado. Todo lo malo que hablarán de mí. Eso enseguida la monitora nota y toda esa vaina para que no esté preguntando más nada. Menos mal Apenas, el... Ñe, apenas se fue. que le van a Oh, dañar la profe. semana, que le van a dañar la semana cultural, está diciendo. Sí, es frío. Espero que vayan Profe, a otra participar cosita. activamente en las actividades de la semana cultural. Profe, acá en el grupo 2 hay alguien que falta, por la muchacha que tenía incapacidad por el examen de segundo corte, que si como Hay que le había una, quedado de... hay una persona que falta en el grupo 1 y en el grupo 2 por el parcial. El parcial se los va a cuidar el profesor Argemiro, pero estoy esperando que me confirme qué día está en la universidad. Ya yo hablé con él ayer. Les puedo mostrar el pantallazo también si no me creen. Pero sí. Entonces estoy esperando que él me confirme. Porque con Marcela se me dificulta, muchachos, porque andan con temas de práctica y todo eso. Pero eso de esta semana no puede pasar, así que tranquilos. Los que deben esa nota, tranquilos. Ya les estoy copiando aquí la presentación. ¿Qué otra duda tienen respecto al taller, chicos? Hablen ahora o callen para siempre porque me les voy a desaparecer. No, mentira. Profe, trate serio, ¿verdad? Que usted a veces no responde. Como que no. Pueden. Mis monitoras son fieles testigos de que siempre les respondo. Tarde, pero les respondo. Que ellas no les Imagínese, pasen, 9-1. que ellas no les pasen la información es diferente, pero Se fue para Bogotá y se olvidó de nosotros, profe. jamás. Aquí estoy presente, muchachos. Con Sí, sí. cansancio, con sueño y todo, pero aquí estoy firme. Listo, muchachos, ay, no me carga esto. Ya le envié, está cargando a las monitoras, ya le envié la presentación esta para que por favor se pongan juiciosos con la actividad. Ya saben las fechas y ahorita termino de organizar lo de las notas y también se los paso a las respectivas pase de hoy. monitoras. Sí, profe, hoy por favor. Bueno, ¿y ustedes por qué están tan exigentes hoy? ¿Qué les No, pasa? ajá, tú sabes que tenemos que revisar y ni para reclamar tal nota porque, ajá, quién sabe cuándo los veremos a ver. Ni, O ni, ni para cancelar. no cancele hidráulico. Eso se llama fe, muchachos. Eso es bueno tenerlo. Yes. Listo, ahí les envié, ya está cargando el archivo de la presentación. Ya termino de ajustar notas y se las mando. No siendo más, entonces, chicos, nos vemos el próximo miércoles. Y dejen de pelear tanto conmigo. ¿Qué les pasa? Chao, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo también los quiero, chao. Un abracito para todos. Listo, profe. Claro que sí. Bueno, está bien.